En esta oportunidad continuaremos con el estudio del movimiento de los cuerpos en un campo gravitacional constante. En este momento vamos a comparar el movimiento de un cuerpo que es lanzado a 45 grados con el estudio que hicimos de un cuerpo que es lanzado verticalmente hacia arriba. Para iniciar, como lo hicimos en el video anterior, es importante definir las condiciones del estudio. En este caso vamos a conservar las condiciones anteriores, no tendremos en cuenta el aire y vamos a considerar que trabajamos en la Tierra. Bien, con respecto al primer movimiento que estudiamos, que es el lanzamiento verticalmente hacia arriba, al no haber presencia de aire, la única interacción que va a afectar el movimiento de esta pelota pues va a ser la acción gravitacional, que como vimos en el video anterior, esta interacción va dirigida hacia abajo y en sentido contrario al movimiento de la pelota. Por tanto, va a generar que la velocidad inicial vaya disminuyendo hasta llegar a un punto donde esta velocidad es cero, es decir, la pelota no sube más. Sin embargo, cuando comparamos este movimiento con el lanzamiento de 45 grados, nos damos cuenta que la velocidad en el primer momento, es decir, en el movimiento verticalmente hacia arriba, únicamente tiene velocidad en un solo eje, es decir, en el eje Y. Y podríamos decir que la velocidad horizontal es igual a 0 metros por segundo, pues la pelota no se mueve en esta dirección. Esto nos lleva a pensar un aspecto también muy importante y es definir un sistema de referencia. Para ello vamos a definir en color rojo nuestro sistema de referencia, que será un plano cartesiano que va a determinar las direcciones hacia donde la pelota se está moviendo. Si se mueve horizontalmente, digamos que se mueve sobre el eje X, y verticalmente sobre el eje Y. Si se mueve hacia arriba, digamos que se mueve positivamente. Si lo hace hacia abajo, se mueve negativamente sobre el eje Y. Y si se mueve hacia la izquierda, pues se moverá negativamente en el eje X, y hacia la derecha positivamente en el eje X también. Ahora este mismo sistema lo vamos a ubicar en el lanzamiento de 45 grados, conservando las mismas etiquetas para los ejes y los respectivos signos. Bien, ok. Cuando dibujamos la trayectoria del segundo movimiento, damos cuenta que este forma una parábola, ¿sí? Ya sabemos que por ser una parábola tiene una característica importante de las matemáticas, y es que esta figura es simétrica. Por tanto, podríamos inferir que el tiempo que tarda en subir va a ser igual al tiempo que tarda en bajar. Antes de ir a calcular los tiempos de subida y bajada y el tiempo de vuelo, miremos entonces cómo es el movimiento de esta pelota en los respectivos ejes. Cuando nos ubicamos en los ejes, nos damos cuenta que esta velocidad, que inicialmente es en magnitud de 100 metros por segundo e igual al lanzamiento anterior, no se distribuye únicamente en el eje vertical y en su defecto se distribuye en ambos ejes. En consecuencia a lo anterior, es necesario pintar un vector que represente la velocidad inicial en el eje X y un vector que represente la velocidad inicial en el eje Y. Ahora etiquetemos cada uno, el vertical como BY y el horizontal como BDX. Ahora, si pintamos la pelota en el siguiente punto y analizamos el movimiento de esta, notaremos que la velocidad en X se mantendrá constante, mientras la componente vertical de la velocidad irá disminuyendo gracias al efecto de la acción gravitacional. La pregunta que surge a continuación es: ¿cuál es la razón por la cual la velocidad en X se mantiene constante? Bueno, para poder responder este cuestionamiento es necesario hacer un paréntesis y estudiar a grosso modo la suma y diferencia entre vectores. En el primer caso tenemos dos vectores que son paralelos y con igual sentido. Por tanto, tenemos una suma de vectores. ¿Cómo sumamos vectores? Lo que debemos hacer es tomar uno de ellos y hacer que el final de uno coincida con el inicio del otro. De esta manera tendremos nuestro vector resultante, que será equivalente a la suma del vector b más el vector u. Ahora, para el segundo caso, en el que tenemos también dos vectores paralelos pero con sentidos contrarios, hacemos exactamente lo mismo. Tomamos uno de los vectores y hacemos que el inicio de uno coincida con el final del otro, ¿sí? Como lo ven acá. Al hacerlo, notamos que
el vector S, por ser mayor, después de hacer la diferencia entre S y W, nos queda esta porción que tenemos acá. Por tanto, el vector resultante pues será precisamente este que tenemos aquí, que denominaremos S menos W. Lo anterior evoca la necesidad de conocer las componentes verticales y horizontales de la velocidad, pues teniendo en cuenta que la velocidad vertical es paralela a la acción gravitacional, pues va a ser esta la que va a ser afectada por la gravedad, y no sabemos hasta ahora cuánta intensidad de velocidad vertical tenemos en el momento. Sin embargo, sí podemos determinar que en el punto más alto la pelota tiene velocidad vertical 0, debido a que no sube más, y que la velocidad horizontal se mantiene constante debido a que este vector no es paralelo al vector acción gravitacional. Para encontrar el valor de la velocidad en X y la velocidad en Y, es necesario dibujar un triángulo rectángulo para poder hacer uso de las razones trigonométricas. Para probar que es un triángulo rectángulo, recordemos que un plano cartesiano está formado por 4 ángulos rectos. Y si el vector velocidad en Y es paralelo al eje Y X es una transversal, este ángulo es igual a este. Por tanto, el triángulo sí es rectángulo. Aplicando las razones trigonométricas, tendríamos entonces que el seno de 45 grados es igual al cateto opuesto, al que está al frente, que sería B de Y, sobre la hipotenusa del triángulo, que sería la intensidad de la velocidad inicial, que son 100 metros por segundo. Y despejamos a B de Y. Entonces, para despejar, multiplicamos a ambos lados por 100 metros por segundo. Cancelamos y nos quedaría que 100 metros por segundo por el seno de 45 es igual a B de Y. Ahora, con la ayuda de la calculadora, sacamos el seno de 45, se nos daría 0.7. Entonces tendríamos 100 metros por segundo por 0.7 igual a B de Y. Resolviendo esa multiplicación, tendríamos que la velocidad en Y es de 70 metros por segundo. Y hemos encontrado la distribución de la velocidad inicial en el eje Y. Ahora vamos a repetir este procedimiento utilizando la razón trigonométrica coseno. Y encontraremos la distribución de la velocidad en el eje X. Entonces tendríamos lo siguiente: coseno de 45 grados es igual al cateto adyacente, el que está por debajo del ángulo, que sería B de X, sobre la hipotenusa, que es la intensidad de la velocidad inicial. Para despejar a B de X multiplicamos por 100 metros por segundo a ambos lados, me quedaría 100 metros por segundo por coseno de 45 igual a B de X sobre 100 metros por segundo por 100 metros por segundo. Cancelamos y me queda entonces 100 metros por segundo por el coseno de 45 igual a B de X. El coseno de 45 es 0,7, igual que el seno, entonces me quedaría 100 metros por segundo por 0.7 igual a B de X. Y en este caso, resolviendo la multiplicación, obtenemos que la velocidad en X es también de 70 metros por segundo. Muy bien. Tengamos en cuenta que cuando el ángulo formado por el vector velocidad inicial es de 45 grados respecto al horizontal, la distribución de la velocidad es de igual forma para X y para Y, y obtendremos siempre los mismos resultados. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿por qué cuando sumo 70 metros por segundo con 70 metros por segundo no me da 100 metros por segundo, que es la velocidad inicial de lanzamiento? La respuesta es que la suma vectorial no está definida como la suma en los números enteros y naturales, o mejor en los reales, sino que el algoritmo de la suma en este caso está definido por el teorema de Pitágoras. Si yo sumo la velocidad en X y la velocidad en Y utilizando el teorema de Pitágoras, van a ver que nos da un valor muy aproximado a 100 metros por segundo. Hagámoslo. La velocidad inicial, siendo la hipotenusa, es igual a la raíz del cateto
b de x al cuadrado más el cateto b de y al cuadrado. Si reemplazamos, tendremos entonces 70 metros por segundo al cuadrado más 70 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Vamos a resolver esto. Velocidad inicial igual a la raíz de 4900 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado más 4900 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Ahora vamos a realizar la suma. Eso me quedaría 9800 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. A sacar la raíz tendríamos un valor de 98.99 metros sobre segundo. Como podemos observar, tenemos un resultado muy cercano a 100 metros por segundo, que es nuestra velocidad inicial. No nos da exactamente este valor debido a que no hemos tomado todos los decimales cuando hemos obtenido el seno de 45 y el coseno de 45. Bien, como podemos darnos cuenta entonces, cuando lanzo un objeto con un ángulo de 45 grados respecto al horizontal, pues la velocidad en x va a ser de 70 metros por segundo y la velocidad en y va a ser de 70 metros por segundo. Por tanto, si yo quisiera encontrar el tiempo en que tarda la pelota en alcanzar la altura máxima, pues tendría que trabajar con la velocidad vertical, que es la que es paralela a la acción gravitacional. En este caso, ¿qué pasaría entonces? Por cada segundo, la acción gravitacional le va a restar a la velocidad en y 10 metros por segundo. Esto quiere decir que cuando ha transcurrido un tiempo de 7 segundos, la velocidad en y es igual a 0. Y podríamos determinar que el tiempo de vuelo de la pelota va a ser de 14 segundos. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.